Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. No tenemos la presencia de nuestro hermano Carlos por razones, ¿verdad? Ajena a su voluntad. Me dijo que está aquí, no ajena a su voluntad, él me estuvo hablando, quebrantado del virus gripal que está azotando con mucha fuerza y ha sido afectado nuestro hermano Carlos. Pero estamos con ustedes en el día de hoy y vamos a estar haciendo el máximo esfuerzo para que el Señor, a través de su gracia, nos respalde y nos ayude a poder traerle un contenido de mucha valía para ustedes, de verdad que sí. En el día de hoy, el tema que estaremos tratando es la gracia. La gracia de Dios en uno provoca malestar en otros. La gracia de Dios en uno provoca malestar en otros, y eso lo vamos a ver en toda la revelación bíblica. Vamos a ver cómo eso se da, de verdad que sí, vamos a verlo allí. Pero antes de queremos darle algunas informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y decirles que nosotros estamos ubicados en la España 86, donde pastorea nuestro hermano Alvin Carrasco. Los días domingos tenemos culto a partir de las 9 de la mañana. Los días domingos a partir de las 9 de la mañana y a partir ya de las 11 tenemos nuestro culto de acción de gracias al Señor. Tenemos también los días martes verdades bíblicas, los días jueves culto a partir de las 7 de la noche y los sábados los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde, los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. Queremos también decirles que nosotros estamos ubicados al este de la República Dominicana. Si usted no está sintonizando a través de nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP, estamos al este en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, y que también nosotros nos vemos a partir de las 5:30 de la tarde a través de Isma Visión, a través de la cablera de Aster 54, también los días sábados estamos también con Mundo Cristiano por televisión a través del 55 en Caña TV y también 54 para toda la región este. Así que ya ustedes saben, Blue Telecom, la zona de Punta Cana y Bávaro, estamos también por allí. O sea que diferentes vías nosotros estamos presentando el material, presentando informaciones importantísimas para la edificación de los hermanos, edificación de amigos y demás. Así que ya ustedes saben, hermanos, esas son las informaciones. El día 16 sí hay un concierto en la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en el Sánchez Quisqueya. Recuerde ese concierto con lo nuestro. Así es, usted puede estar visitando esta gran actividad a través de las redes sociales. Se están dando las informaciones, así que usted puede accesar y puede más información, puede verla por allí, ese gran concierto, nosotros respaldando a nuestra hermana Lidia de Olio en este gran concierto. Este es el 16, ¿verdad? Así que sí, el 16, así que usted sabe, esas son las informaciones que tenemos con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Son informaciones. Nada. Señores, como les decía en la introducción hablábamos de que la gracia de Dios en uno provoca malestar en otros. Y eso lo podemos ver en toda la revelación de la palabra del Señor. Ese título y eso son cosas que podemos verlo. Y si nosotros, ejemplo, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, ahí nosotros vemos lo que acontece, que allí por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Eso allí. Pero si usted se va y sigue leyendo, por ejemplo, en el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y fíjense cuál fue la razón. Bueno, la razón, la multitud, la gracia que había en los apóstoles a través de milagros y prodigios que produjo malestar, produjo celos. ¿En quiénes? En la secta de los saduceos, que se llenaron
de celos. Eso es el llenado. No estamos hablando como de un fluido, sino se está refiriendo al control que estaba ejerciendo, ¿verdad?, el sentimiento de lo que es el celo en ellos, y vemos lo que provoca esta situación que inclusive lo lleva a la cárcel a los a Pablo, perdón, a Juan y a Pedro, lo lleva inclusive a ser puesto preso. Pero si seguimos buscando, nos vamos, ejemplo, al capítulo 13 del libro de los Hechos, también vamos a ver allí cuando Pablo y Bernabé, por medio de ellos, qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía, qué estaba aconteciendo, y vamos a ver que también allí genera el obrar de Dios, la gracia de Dios en Pablo y Silas, genera un malestar en personas allí que inclusive llega a tal nivel de que muchos de ellos habían, ejemplo, personas que se estaban convirtiendo al Señor, personas de la misma líderes religiosos. Si nosotros vamos al capítulo 13, versículo 44 y 45, dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Rebatían todo lo que Pablo decía y blasfemando, hablando en contra de todo lo que ellos estaban hablando. Bueno, vemos allí vemos que sucede, que levanta molestias, celos en los líderes religiosos allá en ¿verdad?, en Antioquía. Pero también si nos vamos, ejemplo, a Génesis 30. Génesis 30 vemos que acontece con, ejemplo, Raquel. Raquel, ustedes recuerdan, Raquel, esposa de Jacob, en una ocasión, viendo la gracia de Dios en Lea, su hermana, que había podido concebir, tener hijos, y ella no. Oiga lo que le dice Raquel a Jacob, diciendo, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no muero. Fíjense el malestar, qué malestar produce la gracia en Lea de poder concebirle hijos a Jacob, le produce envidia. Este malestar que produce en Raquel es envidia, ¿verdad? El malestar que produce en los líderes religiosos, en la secta de los saduceos, celo. Que produce en los líderes religiosos con relación en Antioquía, con relación cuando Pablo y Bernabé estaban, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, que la muchedumbre se estaban reuniendo en la sinagoga para escuchar, oír a Pablo y a Bernabé sobre lo que ellos hablaban. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Qué es lo que produce en muchas ocasiones la gracia de Dios, que produce en uno produce, ¿verdad?, celo, en otro produce envidia, en otro produce ciertos tipos de malestar, la gracia del Señor? En muchas ocasiones nosotros somos como a veces que la gracia del Señor, queremos a veces como ser mejores que Dios, porque cuando regalamos algo a uno, queremos regalarle algo al otro, porque para que el otro no se sienta mal, porque él no le hice el regalo. Entonces, a veces queremos, entiéndase que entendemos que queremos ser como más, vamos a decir, mejores que el Señor, que Dios, porque a veces Dios a uno le concede dones y talentos que a otros no se lo concede, no se lo ha dado. El ejemplo, Dios te ha dado en cuanto a inteligencia, en cuanto a habilidades, talentos, y a otros no le ha dado eso, le ha dado otra cosa, pero en muchas ocasiones personas comienzan como posiblemente inclusive a reclamar y a ver que por qué yo no y él sí. Hay otros que no dio la dicha de tener cierto tipo de cualidades, vamos a decir, físicas, ¿verdad?, fisionómicamente,
que no tenemos que hacer muchas cosas para tener un buen, vamos a decir, una buena fisionomía. A otros no le dio esas condiciones, ¿verdad? Tienden que estar encima muchos de su físico porque con cualquier cosita tienen la tendencia a la obesidad. Otros le dio esa facilidad o tienen esa apariencia, de ejemplo, mucho pelo. A otros como yo no me dio esa cualidad. Entonces, ese tipo de cosas se dan. Entonces, ahí donde vemos cómo, de dónde emerge o sale el que la gracia de Dios en uno produce, ¿verdad?, malestar. La gracia de Dios que la gracia de Dios en uno, ¿verdad?, como el que lo tengo, la gracia en uno provoca malestar en otros. Esa gracia que Dios ha depositado en nosotros, se ha dado a nosotros, y cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos la gracia, ¿qué es la gracia? Que siempre hemos dicho que es ese regalo inmerecido, que yo no me lo merecía, porque lo que yo merecía era esa condenación, que es justicia. Entonces Dios me dio gracia, y mi esposa me preguntaba, ok, cuando dice que la gracia es un regalo, ¿cuál es ese regalo? Porque la gracia, ¿qué es la gracia en sí misma? Yo le dije, mira, la gracia no es una cosa. La gracia es esa disposición de Dios, esa buena disposición, por así decirlo, porque si viene de Dios es bueno, buena disposición de Dios, ese favor de Dios a nosotros. Ejemplo, la capacidad de tener, poder crear, esa inteligencia que no la tiene un otro, de yo tener, de poder ser esa capacidad para hacer una cámara, ¿verdad? Esa capacidad, esa inteligencia para hacer una televisión, para hacer un radio, para esa capacidad para yo poder hablar en público con facilidad, no sé, ese tipo de cosas que Dios, ¿verdad?, ha dotado, que ha dado a uno, que a otros no le ha dado. Entonces, que nosotros hemos visto que a través de toda la revelación, esa gracia de Dios, ¿verdad?, que Dios ha dado, esa gracia provoca en uno esa molestia. ¿Y qué tipo de molestia puede ser? O malestar, puede ser ese malestar de envidia, como es el caso de Raquel, cuando Dios le da la gracia de poder, ¿verdad?, concebir hijos, y ella no la tenía esa posibilidad. Entonces dice que provocó en Raquel envidia, pero en otros provoca malestar de celos, ¿verdad? La capacidad que tiene la persona de poder, el don de enseñanza, de poder enseñar, el talento, el don que Dios le ha dado a una persona de poder enseñar, de poder predicar la palabra con esa gracia que las personas desean oír, como pasaba con Pablo y Bernabé. Oiga, como digo, que se acumulan muchas personas, la multitud. ¿Con qué propósito? De escuchar. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. Inclusive personas que llegó a tal nivel de que la palabra del Señor, el libro de Hechos habla y decía que crecía de una manera tan tremenda en influencia y también en números de discípulos, personas que se estaban convirtiendo al Señor porque la gracia que Dios había depositado en los discípulos, que estaba aconteciendo, que como resultado estamos viendo el crecimiento de la palabra en cuanto a influencia. Cuando habla de que la palabra crecía, se estaba refiriendo a la influencia que ejercía en inclusive líderes religiosos. Estamos hablando de que personas que estaban llamados con todos cientos de años abrazando una cosmovisión judía, el judaísmo, habían abrazado ahora por medio de lo que es la predicación de los discípulos, de los apóstoles. Estamos viendo personas que estaban dejando el judaísmo y estaban abrazando el cristianismo. Eso no es algo fácil, pero estábamos mirando, y la manera que Dios estaba haciendo esto lo hacía a través de milagros y prodigios que por medio de los apóstoles se producían. Entonces vemos acá en lo que hace aquí en el capítulo 6, versículo
8, que dice de la manera siguiente: Esteban, lleno de gracia, y no, hay una conjunción, ahí me volé esa y, porque esa y tiene una importancia. Esa es una conjunción y yo inmediatamente debo de entender de que esa y implica que necesariamente yo tengo que ver qué decía anteriormente, porque inicia con una conjunción, con una y, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si nosotros nos vamos y nos leemos el versículo 7, ¿qué dice la palabra del Señor? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Óigase bien. O sea, ¿qué estaba aconteciendo? Que la gracia de estos discípulos estaba que haciendo como resultado, dando que el crecimiento de discípulos y también de la misma palabra en cuanto a influencia se refiere, porque sacerdotes con 100 y tantos de años habían abrazado el judaísmo, estaban de edad dejando el judaísmo y abrazando el cristianismo, y eso lo estaba haciendo por medio de la gracia que había, bueno, aquí en este hombre Esteban. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. Fíjense ahí, que provocó en ellos el celo, provocó que ellos iban a discutir con Esteban. Entonces, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Entonces sobornaron, fíjense lo que ellos hicieron entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjense qué provocó. ¿Qué fue lo que provocó? Por eso volvemos al tema, el tema que tenemos, que la gracia en uno provoca molestias en otros. La molestia que provocó en estos líderes religiosos, ¿verdad?, de la secta de los libertinos, que fue celos. Y ellos, ¿qué hicieron? Cuando fueron a discutir, a debatir, a rebatir con Esteban, dice la palabra del Señor que no podían, porque Esteban estaba ¿qué? Lleno de ¿qué? De gracia y del Espíritu Santo. Y por esa era la razón. ¿Y qué es? ¿Cómo luce un hombre lleno de gracia? ¿Cómo luce? Un hombre lleno de gracia luce un hombre humilde, un hombre manso, un hombre con cualidades que, vamos a decir, pacifista, una persona pacificadora. Es una persona, esa es la forma, pero también una persona con una condición extraordinaria con relación a lo que tiene que ver con dice sabiduría, lleno de sabiduría. Esteban también, una persona con una capacidad de verdad, y el mismo Espíritu Santo le capacitaba o le capacitó a Esteban para poder, ¿verdad?, contrarrestar a estos líderes religiosos con relación a lo que estaba pasando con él. Entonces, eso es lo que vamos a ver, hermanos, es lo que vamos a tener cuando nosotros estamos personas llenas de gracia, llenas que el favor de Dios está, ¿verdad?, orando, que el Señor, que nosotros sin merecerlo estamos por vía nuestra, se están desmontando un sinnúmero de creencias falsas, se están desmontando un sinnúmero que si Dios usa a una persona falible, prácticamente con un nivel no muy conocido en un círculo, para Dios, ¿verdad?, levantar al pueblo. Eso puede, en muchas ocasiones suele
provocar en muchos, puede provocar cierto tipo de malestar y va a depender, ¿verdad? El malestar como es el celo, en otro puede provocar envidia, en otro provoca a tal nivel de que fíjense cómo lo que pasó con Esteban. Esteban fue elegido para servir a las mesas. Ustedes recuerdan del grupo, y si nosotros leemos en el versículo 5, una de las cosas que tenía Esteban, las cualidades agradable al Señor, la opinión que Dios tenía con relación a Esteban era que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón que lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese era el varón con una de esas cualidades, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también dice que el versículo 8, que el que nosotros iniciamos leyendo, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, vamos a decir, ¿cómo decir? Señales como Pablo lo dice allá haciendo defensa de su apostolado, señales de apóstol. Las señales de apóstol lo tenía Esteban. Dicho sea de paso, muchas personas pudieran considerar a Esteban como un apóstol. Porque las señales de apóstol, que Pablo habla ya haciendo una defensa de su apostolado, esas mismas señales estaba haciendo Esteban. Y eso fue lo que provocó. Y provocó inclusive que se levantaran personas y argumentaran de manera falsa, argumentaran cosas que no eran correctas de la persona de Esteban. Y eso va a acontecer con nosotros como personas, que muchas personas sirviéndose de argumentos falsos, sirviéndose de falsedades, van a tratar de dañar la reputación de usted que está tratando de llevar la palabra del Señor de manera íntegra, de manera clara al oyente. Van a ser levantadas. Y déjame decirle algo, siempre he sabido y hemos visto cómo la mentira tiene grandes cabidas en el creyente, en esas mentes no pecadoras. Es más fácil una persona creer la mentira que crea la verdad o la bondad de alguien. Siempre se ve ese tipo de cosas y lo vemos aquí demostrado en la persona de Esteban, como levantaron testigos falsos que decían y blasfemaban, y todo lo que hablaron en contra de Esteban, esas argumentaciones falsas que hicieron, eso puede suceder con usted y puede suceder conmigo. Porque si usted esa gracia que Dios ha depositado, que Dios ha puesto en usted necesariamente, que le ha dado el don, talento de la predicación, de la enseñanza, y que otros quizás no la tengan, sino que tengan otras, porque es así, pudiera provocar cierto tipo de malestar en algunas personas. Y llega a tal nivel que, bueno, que muchos a nivel de inclusive de levantar falsos testimonios contra esa persona, porque solamente esa persona está siendo usada por el Señor, Él está haciendo esa gracia depositada en ese individuo, en esa persona, Dios está trabajando a través de ella, y eso pudiera generar cuantas cosas como las vemos en la palabra del Señor. La vemos que pasó con Pablo, lo vemos que pasó con los apóstoles, ¿verdad? Que en muchas ocasiones predicando la palabra del Señor fueron tomados presos. ¿Por qué? Porque la multitud comenzaba a seguirle, la multitud comenzaba a escucharle, y cuando eso comienza a suceder, no todos ven esa gracia en usted, la ven de manera buena o aplauden al Señor o le dan gracias a Dios por la vida de esa persona. En muchas ocasiones nosotros debemos orar por la vida de mi hermano. Gracias por la gracia que ha depositado en mi hermano, porque por medio de otros se están salvando. Y esa debe de ser nuestra oración, pero debemos entender que la gracia en uno va a provocar molestias en otros, tales como celos, tales como envidia en otros casos. O sea que ese es el tema que traímos para el día de hoy con relación a la gracia del Señor. Ya no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga
Dios le guarde.